Amigos televidentes, reciban un saludo pascual en esta semana después del domingo de resurrección. Los cristianos vivimos la Pascua, creemos en la vida, creemos en el amor, creemos en la esperanza. Jesús, el viviente por los siglos, a través de su espíritu, está empujando la historia hacia la madurez en la vida y el amor. Y la esperanza es lo más grande que puede sembrar en la historia la iglesia. Lo único que tiene que aportar la iglesia a la sociedad, a la humanidad, es la esperanza, como decía ese grande que es Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Amigos televidentes, este es el programa número 128 del Tesoro de la Mocanidad, que llega a ustedes como una iniciativa y una cortesía de don Pablo Grullón, presidente fundador de Televiaducto Patrimonio de los Mocanos. Y de inmediato quiero comenzar porque el domingo de resurrección, que estábamos a 5, y este programa abarca desde el domingo 5 al domingo 12, tuvimos la Pascua de un hermano querido, de un amigo entrañable, que lo conocí desde que llegó al país en 1982. John Fleury, como ustedes ven en pantalla, un hombre siempre sonriente, silencioso, sencillo, servicial, solidario, austero en grado extremo. Vivió el espíritu de Francisco de Asís, el esposo de nuestra queridísima amiga Nidia Díaz. John Fleury y Nidia Díaz son fundadores de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, esa comunidad que fundó el padre Emiliano Tardif. Déjeme decirle algunas pinceladas de John Fleury. Él era inglés, nació en Inglaterra y en Londres le cogió la Segunda Guerra Mundial, muy pequeñito, acabadito de nacer. Y en uno de esos bombardeos de los nazis sobre la ciudad de Londres, que duraron 6 meses, día y noche bombardeando a Londres, John Fleury perdió toda su familia. O sea, se quedó él solito en el mundo, sin familia. Él siempre decía: yo nunca supe lo que es celebrar una Navidad en familia, ni fiestas de familia, ni cumpleaños de familia, porque toda su familia fue diríamos, asesinada por los bombardeos nazis en la Segunda Guerra Mundial en Londres. Perdió ahí todos. Entonces, en 1974, él era director de una gran empresa publicista en Londres y estaba haciendo un comercial en varios idiomas de su empresa publicitaria. Tenía el texto, diríamos, original en inglés, como él era inglés, y después había que traducirlo al español, al francés, al alemán, a varios idiomas, ¿verdad? Y buscaban gente que pudieran hacer tanto la traducción como la voz en off de la publicidad. Bueno, un día se apareció un señor y le dijo que él quería participar y que quería grabar en alemán. Y él se encontró raro. ¿Usted es alemán? Sí. ¿Y cuál es su ocupación? Dice, bueno, cuando la Segunda Guerra Mundial, este es un diálogo que sucede en el 74, yo fui de la Luftwaffe, o sea, la aviación alemana, nazi, que bombardeó a Londres. John Fleury se enfrió, se le fue, diríamos, todo la sala del corazón a los pies. Y para no ofender a ese señor, se sentó en una esquinita. El hombre se dio cuenta que él se transformó y dice: óigame, si yo le dije algo malo, dígame en qué le falté. Y él no quería hablar. Vuelve y le insiste por segunda, por tercera vez. Ya la tercera vez, el hombre le dijo: mire, de los bombardeos de la Luftwaffe, la aviación alemana nazi, fue asesinada toda mi familia en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. El hombre se pasmó, le pidió excusas, pero entonces el hombre le dijo: pues mire, yo soy de Dresden, Alemania, y yo también, al igual que usted, perdí toda mi familia, porque cuando la
aviación británica bombardeó a Dresden en Alemania, murió toda mi familia. Y ahí se petrificó de nuevo John Fleury y se dieron un abrazo y se hicieron grandes amigos, ¿verdad? Fíjense cómo Dios permite las cosas para bien, ¿no? Entonces, 2 años después del 74, en el 76, él conoció a Nidia Díaz, mocana de Los Bueyes, de Villatrina, hermana de nuestra queridísima Crisálida Díaz, y ella lo hizo que él entrara a la iglesia católica. Yo creo que él era de la iglesia anglicana. Y en el año 82 llegó al país invitado por el padre Emiliano Tardif. Ahí fue que yo también lo conocí a él y a Nidia, ¿verdad? Bueno, a Nidia ya la conocía antes. Y él escribió 3 obras. Una se llama El padre Emiliano nos escribe, otra Un rosario altagraciano con San Juan Pablo II, y su libro más voluminoso, que es Orando con la Virgen de Altagracia, que lo inició en el 2006. Realmente es una de las obras más completas que se ha producido en el país sobre historia, espiritualidad, etcétera, sobre la madre protectora del pueblo dominicano. Acuérdense que la Altagracia no es la patrona es Las Mercedes. Ella es la madre protectora del pueblo dominicano. John Fleury, me impresionó que todas la misa de cuerpo presente se le hizo allá en la iglesia de la Anunciación, a la que él pertenecía como miembro fundador de la comunidad de siervos de Cristo Vivo. Y lo trajeron directo a Moca en una ambulancia, pero venía una guagua enorme de la comunidad de siervos. Ahí había gente hasta de Cuba, ahí había gente de la capital, de la Romana, de Santiago, de Puerto Plata, de Moca, de La Vega. Óigame, qué manifestación, con muchos cantos. Desde que llegó a la entrada del cementerio lo llevamos a enterrar. Y Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, que era el director espiritual de la comunidad de siervos de Cristo Vivo desde que se fundó, el padre Emiliano la fundó, pues fue el que lo despidió haciendo las exequias bautismales antes de entrarlo en el nicho. Realmente John Fleury no supo lo que es niñez. Cuando murió su familia, él vivió en un orfanato, y de un orfanato se le entregaron a una familia en adopción. O sea, un hombre que vivió. Sin embargo, qué corazón tan generoso, qué hombre. Óigame, siendo él un matatán de una empresa grande allá en Inglaterra, pero de una empresa grande, ¿verdad?, de publicidad, iba un señor todos los días a pedir una ayuda para su familia poder comer. Y los ejecutivos de la empresa, y él le daba todos los días, ¿no?, sin que se diera cuenta John Fleury, le dijeron: mire, usted no puede venir a molestar aquí esta empresa. Esta es una empresa de trabajo, déjese de eso, no vuelva más. Cuando John notó que el hombre no fue, comenzó a preguntar y nadie le decía, se quedaron calladitos. Y él inició una investigación para ver dónde vivía ese señor. Y después de dar muchos tumbos, imagínense lo grande que es Londres, encontró en las afueras, en unos arrabales de Londres, encontró la casita de ese señor. ¿Y saben lo que él hizo? Que el sueldo de él, que era un sueldazo, se lo entregó entero para que él pusiera un negocito. Así era John Fleury, de un corazón grande, generoso. La cantidad de gente que ayudó en República Dominicana, impresionante. Bueno, yo poca gente he conocido con un corazón tan noble, él tenía un corazón de niño realmente. John, tú estás en el cielo, tuviste la dicha de que te enterráramos el día de la Pascua de Resurrección. Qué bonito es que a uno lo entierren el día de la Pascua, ¿verdad?, del Señor resucitado. Y Él está en el cielo esperándonos a todos. Se ha juntado con mucha gente que Él quiso, y que Él desde el cielo nos eche su bendición. Amigos televidentes, el pasado lunes, que estábamos a 6 de abril, a las 3 de la tarde, fue la Eucaristía funeral de Sor Ligia Astinés Vera Herrera. Las hijas de María Auxiliadora en las Antillas y la familia Vera Herrera nos anunciaron esa Pascua de la querida Sor Ligia Vera, que pasó muchos años recluida allá en la casa Ercilia Gruñola.
Sor Ligia Vera nació en las Matas de Farfán el 18 de abril del 1939. Murió en Santo Domingo en la Casa Ercilia Gruñola el 6 de abril del 2026 y su velatorio fue en la Casa Provincial María Auxiliadora. Nos unimos a todas las hijas de María Auxiliadora en las Antillas y a la familia Vera Herrera por la Pascua de Sor Ligia Vera. Continuamos. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. En la producción de huevos, pollitas ponedoras, pollos y cerdos, una empresa se destaca entre las demás. Agropecuaria Wilce. Te ofrecemos la más alta calidad. Aquí los precios, la garantía y el servicio son la carta de presentación. Agropecuaria Wilce. Autopista Ramón Cáceres, kilómetro 3, Santa Rosa, Moca. Teléfono 809-578-1118 y 2118. Agropecuaria Wilce. Por décadas, líder del sector. Tenemos a dos instituciones emblemáticas que están apoyando este programa. ADEPE, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, ADEPE, y el Plan Estratégico de la Provincia Espaillat, PEDEPE. El Tesoro de la Mocanidad se siente honrado con esas dos instituciones a las cuales conozco desde sus inicios, ADEPE y PEDEPE. Una sólida decisión es el cimiento de cada proyecto. Se establece como el acero, firme y consistente en el soporte de toda aspiración. Los resultados son óptimos cuando la estructura tiene su raíz en la fortaleza como puntal, permitiendo así que lo propuesto se levante imponente, evidenciando la seguridad. Acero Jiménez, una sólida decisión. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, en la famosa novela que ustedes ven en pantalla, que ya hemos presentado aquí, que su presentación fue el 28 de marzo, el sábado 28 de marzo, que era sábado de Dolores, La Botija del Sentido de Don Bruno. Ahí don Bruno llama a la mocanidad, con una expresión muy feliz, epicentro de la dominicanidad. Óigame, qué frase tan feliz de don Bruno Rosario Candelier. La mocanidad, epicentro de la dominicanidad. Eso está en la página 255 para los que lo quieren buscar. La expresión que encabeza este título es de don Bruno Rosario Candelier en su capítulo 19 que se llama Destellos de la Mocanidad. En su narrativa La Botija del Sentido, novela de la Mocanidad, página 255, cuando comienza diciendo, y cito a don Bruno, en esta obra sobre la mocanidad quiero consignar que Moca ha sido epicentro de la dominicanidad. Moca es llamada sin duda la cuna de la libertad en la República Dominicana. Esto ya es un comentario personal. Moca es el único pueblo que se ha sabido enfrentar a los 4 grandes dictadores que ha tenido el país, Santana, Báez, Liliz y Trujillo. Con Báez en 1857, cuando la revolución cibaeña que le valió el título de la Villa Heroica, primer decreto del gobierno revolucionario encabezado por José Desiderio Valverde. Contra Santana en 1858, cuando abortó la Constitución de Moca de ese año, considerada la más democrática del siglo XIX, como están viendo a Santana en pantalla. Luego Moca fue el primer pueblo en sublevarse de manera organizada con las armas en la mano a los 45 días de la anexión a España. Es el llamado Grito de Moca del 2 de mayo de 1861, el cual fue sofocado brutalmente por Pedro Santana, fusilando a sus cabecillas, José Contreras, Cayetano Hermosén, José Inocencio Reyes, José María Rodríguez. Por eso insisto, no se debe llevar uno solo, como pretende el senador de la provincia de Espaillat, senador de la República por la provincia de Espaillat, don Carlos Gómez, a quien yo respeto mucho, pero no sería acertado llevar a Cayetano Hermosén si no se llevan los 4, porque los 4 fueron los cabecillas, los 4 fueron fusilados el mismo día y no deben ser llevados hasta que no saquemos a Santana del Panteón de la Patria.
Moca ajustició en sus propias calles al dictador más grande del siglo XIX, Ulises Geró, el miércoles 26 de julio de 1899. Por eso Tulio Manuel Cestero, el autor de La Sangre, decía que Moca es la meca de la democracia dominicana. Moca fue la cabeza de la conspiración contra el dictador más grande del siglo XX, Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien fue ajusticiado martes 30 de mayo del 61 por la decisión invariable de Antonio de la Maza Vázquez. El pionero contra la resistencia a Trujillo en el 30 fue un mocano, Cipriano Bencosme, y el líder de la resistencia contra Trujillo fue otro mocano, Juancito Rodríguez García, que financió las expediciones de Cayo Confite en el 47, Luperón en el 49, Constanza Maimón y Esterondo en el 59, y un hijo de Juancito murió en la expedición de Maimón, José Horacio Rodríguez, y Maimón, como todos saben, y lo hemos dicho reiteradas veces, fue la expedición de los mocanos, pues en ella vinieron 5 mocanos, entre ellos Toribio Bencosme, José Cordero Michel, José Horacio Rodríguez y uno de Gaspar Hernández, Silva Augusto López. En la Primera República, Moca se define por la independencia a los pocos días del 27 de febrero. En la Guerra de Restauración, Moca participa con Santiago Sosa. Y así, si vamos citando en la Segunda República, en la primera intervención yanqui, Moca jugó un papel extraordinario, hasta le escribió un grupo de mocanos al presidente de los Estados Unidos, verá, con los abusos de los yanquis en ese momento. En la era de Trujillo ni hablar, en el comienzo del siglo XX, Mon y Horacio presidieron la vida política dominicana y eran mocanos. En la segunda intervención yanqui del 65, los mocanos jugaron un papel especial, muchos mocanos. Esto lo veremos en este mes de abril, Dios mediante. Y en los 12 años de Balaguer, Moca realmente puso a temblar la dictablanda de Balaguer con el famoso trueno de Machepa. Ustedes recuerdan el trueno de Machepa, que el popular, que en paz descanse, el hijo de Fefa, la que tenía la fonda frente a mi casa, ahí en la José Dolores Alfonseca, casi con Córdoba, pues el popular fue el creador del trueno de Machepa. Amigos televidentes, estamos viendo en su programa El Tesoro de la Mocanidad los participantes difíciles que aparecen en cada una de las reuniones, en las dinámicas de grupos, etc. Y el moderador debe tener en cuenta esos personajes difíciles. Ya vimos al tímido, vimos el hablador, vimos el sabelotodo, vimos el agresivo, y ahora le toca, como ven en pantalla, al negativo. Siempre hay un tipo en las reuniones que es un negativo. El participante negativo tiene un talento para encontrar los lados sombríos de cualquier asunto. Siempre está viendo el lado sombrío de las cosas. Él intenta comprobar que algo no sirve, que algo no funciona antes de que haya sido probado. La combinación del negativo con el sabelotodo da como resultado el sarcástico, que se muestra arrogante y superior a todos. Su ironía y la tendencia a ridiculizar todo provoca el rechazo de los demás. Es bueno que el moderador en la reunión tiene que recibir y confirmar el aporte negativo, evidentemente, ¿verdad? Considerar la crítica para evitar que ésta sea demasiado general. Y en este caso debe solicitar que se concretice y pedir también propuestas positivas, porque el negativo nunca ve el lado bueno de las cosas, sino el lado negativo. Amigos televidentes, quisiera resaltar en este mes de abril algunas pinceladas del padre fundador de la República que la gente poco conoce, ¿verdad? Por ejemplo, a Duarte en el grupo de los trinitarios no le llamaban Juan Pablo Duarte, le llamaban Arístides. O sea, tenía un seudónimo, Arístides. Primera cosa, Arístides era su seudónimo. Segunda cosa, tenía un color, era el azul. Cada trinitario tenía un color. Tercero, era masón, ya eso sí lo saben ustedes. Cuarto, a los duartianos o a los trinitarios le llamaban filorios, por la flor de la filoria, ¿verdad? Que fue Filomena Gómez de Cova, esa señora que introdujo la flor de la filoria y se la pasó a Duarte. Duarte fundó 3 organizaciones políticas, la dramática, la filantrópica, primero la trinitaria, evidentemente, ¿verdad? En el 38, después la filantrópica, que era de carácter filosófico para enseñar a pensar,
y la dramática, que era para montar obras de teatro y concientizar al pueblo. Poca gente sabe que Duarte era oficial de la Guardia Nacional Haitiana. Para los que dicen que Duarte era un idealista, que nada más vivía pensando, Duarte era un hombre práctico, pragmático. Y en 1829 se convirtió en oficial de la Guardia Nacional Haitiana, incluso llegó a rango de coronel del ejército haitiano. O sea, Duarte no era ningún pariguayo. Después, Duarte vivió muchos años en Venezuela, pero allá en los llanos del Apure, en plena selva, vivió 4 años. Óigame, nosotros no hemos tenido todavía la delicadeza historiográfica de fajarnos a estudiar esos 4 años que Duarte estuvo en los llanos de Venezuela, en el Apure, en el estado Apure, siendo el único municipio donde se tiene constancia de su existencia, el municipio de Achaguas. En Achagua él vivió 3 años, que queda dentro del estado de Apure. Achagua es un municipio y Apure es un estado que queda allá en los llanos venezolanos. El gobierno restaurador, encabezado por el presidente dominicano José Antonio Salcedo, le solicitó que retornara a Venezuela como ministro plenipotenciario. Eso fue una forma muy digna de sacarla, muy elegante, ¿verdad?, para que no creara celos ni recelos. La misión diplomática de Duarte consistiría en gestionar apoyo del presidente venezolano, que se llamaba Juan Crisóstomo Falcón, para fortalecer la causa de la restauración de la independencia dominicana. Y realmente Duarte fue de los 3 patricios que siempre mencionamos, Duarte, Sánchez y Mella, el último en morir. Era el más viejo de los 3 y fue el último en morir. Murió en Caracas el 15 de julio de 1876, lo entierran el 16, precisamente 38 años después de haber creado la Trinitaria, un 16 de julio. Él crea la Trinitaria un 16 de julio de 1838, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, y lo entierran un 16 de julio de 1876, día de Nuestra Señora del Carmen, él que era devoto de la Virgen del Carmen. Fue el último padre de la patria en morir y era el más viejo de los 3, verá, junto con Sánchez y con Mella. Continuamos. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Farmacia Central, todo en medicina, con un personal atento y capacitado a su servicio. Presidente Vázquez, esquina 16 de agosto, con las finas atenciones de Nani Rodríguez. Farmacia Central, cuidamos tu salud. Cuando tengas un sueño por cumplir, recuerda que tienes gente que cree en ti. Adelante, tú sigue adelante, que el futuro es brillante y espera por ti. Adelante, jamás te detengas, que todo es posible si tienes fe en ti. Adelante, en Asomar queremos apoyarte para verte subir. Adelante. Con optimismo y firmeza, caminamos contigo hasta tus sueños. Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, dándote siempre más. No te preguntes por qué los demás no manejan bien. Pregúntate cuándo vas a empezar tú a dar el ejemplo. Cada vez que respetas el semáforo en rojo, cuando frenas por un peatón, cada vez que reduces la velocidad, cuando dejas de usar el teléfono mientras conduces, cada vez que decides no consumir alcohol cuando vas a manejar. Cuando lo hagas bien, estás diciendo, mi vida y la de los demás valen. Porque una mejor convivencia vial la decides tú. Conciencia al manejar. Espaillat Motors. 40 años. La agencia del país. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, quiero referirme ahora, como ustedes ven en pantalla, el programa de Semana Santa 2026 que elaboró la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Quiero felicitar a los salesianos, encabezados por el Padre Jorge Santiago, porque
Yo seguí la vigilia pascual, bueno, el triduo pascual, el jueves santo, el viernes santo y después la gran vigilia pascual. Y realmente esas liturgias que son muy densas, que son muy complejas, qué bien organizadas. Hacía mucho que yo no veía tanta organización en el triduo pascual. Por tanto, felicitamos a los salesianos, al padre Jorge Santiago, que se ha esmerado en realmente hacer lucir esta Semana Santa 2026 y agradecer a tantos laicos que durante esta Semana Santa dijeron presente y sobre todo con una participación activa en el triduo pascual. Amigos televidentes, el martes de esta semana que estuvimos a 7 de abril a las 10 de la mañana tuvimos una reunión con doña Sonia Gómez, una mujer muy diligente, muy atenta, diríamos muy abierta y sobre todo a los cambios. Ella es la directora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Moca. Y fuimos a una cita que le habíamos pedido previamente, una delegación del Comité Mocano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, porque queríamos plantearle a doña Sonia Gómez, la rectora o directora, es el cargo, directora de la UAS Recinto Moca, un acto artístico-cultural en favor de la paz, ¿verdad? Un acto artístico-cultural por la paz y la soberanía de los pueblos. Sobre todo la UAS, que tiene tantos recursos artísticos como la rondalla de la UAS. Nosotros buscaríamos por nuestro lado todos los elementos y ya tenemos una lista de artistas. Cuando decimos artistas estamos diciendo cantautores, estamos diciendo grupos musicales, estamos diciendo también poetas, estamos diciendo dramaturgos, estamos diciendo artistas visuales, o sea, pintores. Va a ser, digamos, como un conglomerado de artistas. Va a ser un acto hermoso en la UAS, que tiene un salón inmenso de casi 500 personas, para que hagamos un acto donde Moca siga dando seguimiento a esa lucha que tiene la humanidad hoy de conseguir la paz, y que dos hombres se han empecinado en llevar la humanidad al borde del precipicio. Uno se llama Donald Trump, que ustedes saben que es atronado, y el otro es Netanyahu, que es el cerebro de Donald Trump, el presidente de Israel, y es un hombre que tiene una gran tradición, diríamos, perversa, porque fue del Mossad, de la policía secreta, que es la policía más famosa del mundo, que es el servicio de seguridad más famoso del mundo, mejor que el FBI, que la CIA, que el Scotland Yard, que todo. El Mossad es la seguridad más grande que hay en el mundo. Y esa Netanyahu en Alemania fue muchos años, diríamos, del Mossad. De manera que esas dos personas se han empecinado en poner al mundo al borde del precipicio de una guerra nuclear, porque están jugando con un país que no es un país cualquiera, que no es Venezuela, que no es Cuba, se llama Irán. Irán es un monstruo. El territorio de Irán es más grande que Europa entera junto. La suerte que la Unión Europea le subió los vidrios y le sacó los pies a Donald Trump y no lo está apoyando en esta guerra. Es por suerte, ¿verdad? De manera que vamos a tener ese acto lírico, artístico, cultural a favor de la paz y la soberanía de los pueblos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, si Dios lo permite. Ya diremos próximamente fecha, hora exacto de esos detalles. Amigos televidentes, siempre me gustan no solamente las necrológicas. Tuve una celebración hermosa en la casa de Víctor Álvarez. Ya no voy a volver a comentar sobre Víctor. Como lo ven en pantalla, Víctor fue mi gran amigo desde el año 1969, cuando nos vimos por primera vez. El último abrazo a Víctor se lo di en la misa de 9 días de Freddy Bencosme. Freddy Bencosme fue del grupo de nosotros, del grupo Para Jesús, y él estaba en esa misa y yo fui a darle el abrazo de la paz. Fue el último abrazo que le di en vida a nuestro querido amigo y hermano Víctor Álvarez. Y hicimos una celebración muy bonita en su casa, en su memoria, donde hubo muchos testimonios hermosos.
Ahora quiero decirles, hermanos queridos, que en esta semana, el lunes 6 de abril, fue el cumpleaños de mi querida esposa. Bueno, yo me azaro si digo la edad de mi esposa, o sea que yo no la puedo decir. Pero es más joven que yo, no se apure. Y aparenta más joven. Es más joven y aparenta más joven. Entonces, a Lourdes, que me ha acompañado, me ha tolerado, me ha aguantado, y nos hemos hecho una simbiosis de vida tan hermosa. Dios no nos permitió tener hijos, pero uno siempre asume la voluntad amorosa de Dios. Por algo no nos permitió hijos. Pero Lourdes, querida, tú has sido una bendición en mi vida. Lo único que pudo cambiar el rumbo de mi vida en el año 1900, ya yo pierdo el juicio, creo que fue en el 98 por allá, fue precisamente encontrarme con Lourdes en una fiesta del corazón de Jesús. Después de 30 años de estar en una comunidad de laicos consagrados, Grupo para Jesús. Lourdes, te quiero hoy, mañana y siempre, y estaré a tu lado hasta que el Señor nos mande a cruzar a la otra orilla. Amigos televidentes, tuvimos en la semana pasada, lo que pasa es que por mucho material que tenía la semana pasada, yo lo omití, la inauguración de más de 20 rampas por parte del alcalde Miguel Ángel Guarocuya Cabral Domínguez. Inauguramos, de las 20 rampas, inauguramos una, simbólicamente inaugurando las 20, en el comedor económico, en la calle José Inocencio Reyes, en la calle Los Perros, allá abajo, en el pueblo abajo. Realmente, Guarocuya, tenemos que felicitarlo como alcalde, porque está convirtiendo a Moca en una ciudad inclusiva. Óigame, hacer 20 rampas para las personas especiales, las personas que tienen problemas psicomotores o problemas diríamos, que andan en silla de ruedas, etcétera, en las iglesias del Corazón de Jesús, en el Rosario, en la Escuela de la Diversidad, en el comedor económico. Son 20 lugares distintos, ¿no? Realmente eso va convirtiendo nuestra ciudad, que es enemiga de las personas especiales, porque, óigame, aquí las aceras están todas ocupadas, que es una barbaridad, hay que tirarse a la calle para poder andar. Entonces, esa es una de las cosas que hay que ir limpiando poco a poco, con diálogo, sin arbitrariedad, dialogando con la gente que se gana el pan, pero que a veces para ganarse el pan obstruye la vía peatonal, que el peatón tiene derecho a andar por la acera y no tirarse a la calle para poder circular. Continuamos. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Super Cepín trabaja y sirve con la pasión y el compromiso de un verdadero campeón. Almacén y supermercado. Super Cepín, un campeón como los granjeros de Moca. Super Cepín, excelente lugar para comprar. Para montarte con garantía, en mejores marcas y con swing, sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. Un cliente satisfecho es la mejor referencia de Turín Motors, porque ya todo el país conoce que con Turín la idea es que te montes. Para montarte con garantía, en mejores marcas y con swing, sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. Estancia Nueva Moca, 809-578-7640. Sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. La idea es que te montes. Ya son 40 años y ciertamente hemos cambiado porque nos hemos adaptado a los nuevos tiempos. Ahora en el trato familiar somos el mismo centro.
donde sabemos de gomas, baterías, frenos, tren delantero, alineación y balanceo. Y en accesorios somos los primeros. Tú nos conoces como el más completo en todo el Cibao. Autoadornos El Centro, siempre atentos para brindarte servicio con calidad. El Centro está donde siempre, en la Duarte 51 en Moca, con el 809-578-3764. También estamos en redes sociales. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, quiero dar acuse de una serie de artículos que me lo mandan, pero salen también publicados, ¿verdad? En diferentes medios, sobre todo en acento.com, que para mí es de lo primero que yo leo. Yo por la mañana a la 1 de la madrugada, yo leo el Diario Libre, el Listín Diario y acento.com. Y a veces leo también el periódico Hoy, pero a veces. Pero esos tres son inmancables todos los días. Me llegó un artículo escrito en acento.com, hay varios. Bueno, todos los artículos de José Luis Taveras, yo se los recomiendo, ¿verdad? José Luis Taveras es una persona, bueno, de las personas que tiene un pensamiento crítico realmente en la República Dominicana. Escribió un artículo que se llama en su columna Indirecto, Asunto de Todos, la paradoja de una cultura efusiva ante un destino social dócil, que me parece un artículo sumamente, no voy a comentar porque no tengo tiempo. Fernando Ferrán, Ferdi Ferrán, un gran amigo, escribió un artículo que se llama Del pan compartido al sepulcro vacío. Más bien, y va haciendo todo a un relato desde el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección. Pero Ferdi es un hombre, fue formado por los jesuitas, hizo la filosofía, salió en la teología. Y tiene una formación, además es doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina, de manera que todo lo que escriba Ferdi Ferrán hay que ponerle asunto. Leonardo Díaz escribió un artículo sobre Habermas. Ustedes saben que yo soy un fanático de Habermas y estoy invitando a un grupo de filósofos de La Vega, de Santiago, de Moca, condición sine qua non para esa mesa de discusión en que seamos filósofos, ¿verdad? Porque va a ser una mesa de mucha altura que vamos a hacer sobre Habermas. Y Leonardo Díaz escribió un artículo en su columna Paradigma que se llama Habermas, cómo dialogar con Dios en una democracia secular. Óigame, qué artículo tan bien logrado por Leonardo Díaz. Marisol Vicembello también en su columna, la columna de Marisol, escribió en Semana Santa un artículo que me llamó mucho la atención que se llama, también ligado a la Semana Santa, El burro y las 30 monedas. El burro porque Jesús entró en un burro y las 30 monedas ya ustedes saben por qué. A Jesús lo vendieron por 30 monedas. Yo creo que eso es más simbólico que otra cosa porque los evangelistas cuando dicen que Judas aceptó 30 monedas, que era el precio de un esclavo. Usted compraba en el mercado un esclavo por 30 monedas. O sea, a Jesús, que era un hombre libre, insoportablemente libre, a Jesús lo vendieron por el precio de un esclavo, precisamente el día de la independencia nacional de Israel. La cena pascual judía era en la noche ya, después de la cena, y donde Jesús en esa cena previamente se volvió un esclavo, lavándole los pies a sus discípulos y discípulas, una acción que solamente hacían los esclavos. Entonces, ese artículo de Marisol, el burro y las 30 monedas, me parece muy bien logrado. En acento escribió Víctor Grimaldi. Víctor Grimaldi, yo a veces difiero algunas cosas con él. Él es acucioso, él es un hombre, un gran investigador. Escribió en su columna de opinión un artículo que se llama Marx en la silla del barbero. Y ahí hay una foto en ese artículo que son geniales porque siempre hemos visto a Marx con el pelo largo y con la barba frondosa, ¿verdad? Pues ahí lo vemos después que se peló, que el barbero le rasuró el pelo y le quitó la barba. No se parece en nada, absolutamente en nada a Carlos Marx, y es el mismo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un artículo muy enjundioso de Víctor Grimaldi
sobre Marx en la silla del barbero. Aníbal de Castro, que también es un hombre que escribe cosas buenas, escribió un artículo en su columna ADC que es Aníbal de Castro. La belleza huele a muerte, el costo mortal de perseguir un ideal estético inalcanzable, fruto de tantas mujeres que por hacerse cirugía estética, ¿verdad?, se ponen en manos de cualquier aparecido y terminan fracasando en el quirófano. Hay un artículo aparecido en Acento, El poder que no sirve termina sirviéndose, reflexiones para este Jueves Santo, que recogen las reflexiones de Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, el obispo de San Francisco de Macorís. Qué bien está ese artículo de Monseñor. El poder que no sirve termina sirviéndose de los demás. Y eso fue lo de Jesús, ¿no? Óigame, esa frase es incuestionable. El poder que no sirve termina sirviéndose. Omar Santana escribió un artículo, yo difiero mucho de muchas cosas de Omar Santana, pero cuando las cosas son buenas, sobre la basura y sobre los vertederos, el fracaso cívico entre el respeto nipón y el vertedero nacional, de quién es la culpa de la basura, sobre todo presentando cómo es la realidad de los vertederos en Japón. Bueno, Japón nos lleva milenios, ¿verdad? O sea, comparar a la República Dominicana con Japón, eso es una barbaridad, porque los japoneses nos llevan todos los años del mundo y toda una cultura, diríamos, milenaria. Vuelvo a insistir en... bueno, tengo aquí que en Acento, David Álvarez Martín, que es un muchacho que le pega bien a la historia, aunque su carrera de él es filósofo. Martín es de los grandes filósofos que tiene este país. Por cierto, lo voy a invitar al coloquio que vamos a hacer sobre Habermas, a ver si él viene, porque él es un hombre muy ocupado. David Álvarez Martín es doctor en filosofía también y ha escrito varios artículos, ya va por 4, Bosch frente a Vázquez, se refiere a Horacio Vázquez, ¿no? Óigame, 4 artículos de una pluma muy crítica. Ahí yo he visto cosas que realmente me he quedado pasmado. Algunas son discutibles, pero realmente viniendo de la pluma de David Álvarez hay que ponerle atención. Y finalmente, insisto en los coloquios del Archivo General de la Nación, que iniciaron, yo estaba equivocado, realmente es que el artículo puso martes 24 de abril, pero resulta que el 24 de abril no es martes, es viernes. Entonces ese martes no era en abril, sino que fue el martes pasado, en marzo. Martes 24 de marzo fue que empezaron los coloquios del Archivo General de la Nación y empezaron nada más y nada menos que con el doctor Raimundo González, un gran compañero de un servidor, cuando éramos asesores del Centro Cultural Poveda. Bueno, yo no le puedo desatar la correa de los zapatos a Raimundo González, doctor en historia, de los hombres que más saben en este país de historiografía dominicana, de los hombres que más ha buceado en el archivo de Indias en Sevilla. Se pasó 5 años, ¿verdad? Porque ahora hay muchísimos paraguayos que dicen que han leído, pero usted meterse 5 años zambullido en el archivo de Indias, que es la fuente primaria para uno conocer la historia de América, la historia dominicana. Eso realmente, eso no es paje coco, y eso hizo Raimundo González. Se perdió 5 años en el archivo de India entre miles y miles de documentos todavía inéditos para la historiografía dominicana. Amigos televidentes, el martes que estábamos a 7 de abril, la iglesia a nivel mundial celebra la memoria o la fiesta de uno de los educadores más grandes de todos los tiempos, que es un santo, San Juan Bautista de la Salle. Yo me imagino que siempre en esas efemérides enjundiosas que prepara nuestro queridísimo amigo que lleva la columna tan esperada de las efemérides mocanas, don Radamés, este año quizás no menciona a San Juan Bautista de la Salle, como lo he mencionado, pero San Juan Bautista de la Salle es de los grandes pedagogos de la humanidad. Los lasallistas han formado desde el siglo XVIII generaciones a nivel mundial, y pasar por los hermanos de la Salle es realmente
pasar por las mejores manos pedagógicas. Ese mismo día era el Día Mundial de la Salud, el martes 7. Nosotros los dominicanos tenemos graves problemas sanitarios. Aquí hay un regidor que se llama el doctor Omar Hernández, que yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño, tanto a él como a su padre, que se llaman igual, y además es mi vecino, el doctor Omar Hernández, su padre. Pero el hijo, el doctor Omar Hernández hijo, él tiene un sueño, y ojalá que los mocanos que tengamos un poquito como de sentido común lo apoyemos ese sueño, que es hacer del hospital de Moca, el Toribio en Cosme, una ciudad sanitaria. Porque realmente el hospital de Moca es un hospital que trasciende no solamente el municipio y la provincia, abarca muchas provincias de Moca. Aquí viene mucha gente de San Francisco de Macorís, mucha gente de Nagua, mucha gente de María Trinidad Sánchez, que es Nagua, de Samaná, mucha gente de Salcedo, mucha gente de La Vega, al Toribio en Cosme. Entonces, tenemos espacio suficiente para hacer una ciudad sanitaria en la parte de atrás. La misma estructura, el diseño estructural aguanta 1 o 2 pisos más para arriba, de manera que él tiene ese sueño. Vamos a apoyar a los mocanos que tienen sueños, porque lo que más tenemos es gente que no sueña, ¿verdad? Incluyendo muchos regidores que no sueñan. Pero Omar es un regidor que sueña y que quiere hacer sus sueños realidad. Ojalá que ese sueño de convertir el hospital Toribio en Cosme en una ciudad sanitaria un día lo podamos ver logrado y que toquemos todas las puertas que haya que tocar. Continuamos. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. La tendencia del mundo va hacia la solución de energía solar. Grandes empresas y residencias en todos los niveles ya están experimentando importantes ahorros económicos. Han aprovechado la ley de energía y las facilidades de financiamiento con la garantía de tu proyecto de paneles solares. Con la asesoría de LH Internacional puedes producir tu propia energía y dejar de pagar lo que el sol te da gratis. Ponemos a tu disposición la experiencia de un personal técnico cualificado internacionalmente. LH Internacional es una empresa confiable que da la cara por sus productos desde 1989. LH Internacional, máxima calidad, mejores precios. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Y amigos, ahora les dejo con su sesión tan esperada, tan acostumbrada de las efemérides mocanas con nuestro querido amigo y hermano, a quien le doy un saludo cariñoso de Pascua de Resurrección, Radamés Hidalgo. Adelante, Radamés. Saludos a todos los televidentes que toda la semana sintonizan el programa El Tesoro de la Mocanidad. Y con ustedes, pues nosotros les deseamos una feliz Pascua de Resurrección y esperando que también puedan seguir los pasos cristianos para nosotros poder cosechar las cosas buenas que Jesús nos brinda. Tenemos hoy las efemérides mocanas y queremos que todos escuchen y puedan ampliar sus investigaciones en las redes sociales si así lo desean. Tenemos que el día 6 de abril del 1946 es inaugurado en Moca
el Colegio María Auxiliadora, por las religiosas mexicanas pertenecientes a la congregación salesiana. Sus fundadoras fueron Sor Aleida Vallardo, Sor Guadalupe Chaputa y Sor Esther Fuentes. También el día 8 de abril de 1934 nace en Moca el sacerdote Augusto Hilario Brito, quien se destaca como director de coros. El 9 de abril de 1915 nace en Moca Luis María Ramírez Rodríguez, destacado mecánico industrial que se dedicó al comercio en general. Formó parte de instituciones de servicios y gremiales como presidente de la Defensa Civil, de la Cruz Roja Dominicana, de la Junta Municipal Electoral, miembro del Cuerpo de Bomberos, del Club Activo 2030 y tesorero de la Asociación de Camioneros. El 10 de abril del 1895 muere a los 66 años el prócer restaurador general Remigio Batista. El 10 de abril de 1915 nace el músico mocano César Ezequiel Guzmán. También el 10 de abril de 1919 muere el munícipe mocano José Rojas, fundador del Cuerpo de Bomberos Civiles. El 12 de abril de 1870 nace el escritor y tradicionalista mocano Elías Jiménez, autor de Tradiciones de Moca. Y por último, el día 12 de abril del 2007, la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos abre la sucursal de Juan López, siendo su primera gerente Amarilis Cabreja. Esto es todo por esta semana y les invitamos a que la próxima semana, si Dios nos lo permite, estar de nuevo con todos ustedes. Y así, amigos televidentes, llegamos al final de otra entrega de su programa El Tesoro de la Mocanidad, su entrega número 128, siempre iniciativa, cortesía de don Pablo Grullón, presidente fundador de Televiaducto Patrimonio de los Mocanos. Hasta la próxima semana, amigos televidentes. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Salve, oh Villa Heroica, la memoria de tus héroes no muere jamás. Moca, Villa Heroica, tierra de provisión, trabajo y amor.